Damos gracias a nuestro Dios porque hemos llegado a este momento en el que vamos a dedicar este tiempo para escuchar lo que el Señor ya de antemano ha preparado. Hemos escuchado, hemos leído el pasaje en el cual estaremos meditando el día de hoy. Es el libro del profeta Isaías, capítulo 40. En ello estaremos meditando en esta hora y vamos a pedir que el Señor nos guíe, nos dirija y que su palabra pueda penetrar como esa espada de dos filos, ¿verdad? Que llegue a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que tu palabra pueda penetrar a nuestro corazón, pueda confrontarnos y de esta manera también salir edificados. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos nosotros decir, amados hermanos, con toda seguridad que nuestro corazón está sediento. Nuestro corazón está sediento de escuchar algo. Los corazones de cada ser humano está sediento de escuchar algo. Buscamos y deseamos escuchar siempre algo. Escuchamos noticias en la radio, en la televisión, vemos y leemos noticias en internet y siempre estamos todo el tiempo escuchando algo. Pero en particular, amados hermanos, cuando se trata de nosotros y cuando nosotros estamos pasando por alguna situación, siempre deseamos y buscamos escuchar algo que ayude, que nos ayude prácticamente. Por ejemplo, si estamos pasando por algún dolor, por alguna pérdida, ¿qué queremos escuchar? Palabras de ánimo, ¿no? De consolación. Cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha ofendido a Dios y se siente culpable, ¿qué necesita escuchar? Mensajes que le motiven, que le levanten el ánimo. Y también podríamos pensar, un último punto, cuando nosotros estamos enfermos, cuando se nos ha diagnosticado algo, ¿qué es lo que nosotros deseamos escuchar? Deseamos escuchar palabras de esperanza, de una esperanza viva, que nos digan, vas a sanar, solamente confía, solamente cree. Y es así como cuando iniciamos nuestras vidas, todo el tiempo, todo el recorrido, siempre estamos escuchando y queremos escuchar este tipo de mensajes. Lo triste y lo lamentable es que a veces nos refugiamos en mensajes que solamente nos mantienen tranquilos por un momento, ¿sí? Mensajes que solamente nos ayudan a salir tal vez en ese momento, pero que no curan las heridas de nuestro corazón. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 40, encontramos el mensaje de Dios para Israel. Un mensaje, obviamente, que cuando nosotros leemos este mensaje, vemos y entendemos que Israel está pasando por una situación difícil, está en aflicción. ¿Cuál es el mensaje de este Dios santo? ¿Cuál es el mensaje de este Dios sublime? ¿Cuál es el mensaje de este Dios misericordioso? Por eso he querido titular el mensaje del día de hoy como de la siguiente manera: los sermones que debes predicarte. Ese es el mensaje del día de hoy. Los sermones que debes predicarte. Y tres cosas quiero que meditemos, que reflexionemos, obviamente con base en el texto. Tres cosas.
de estos sermones que todo el tiempo deberíamos de estar escuchando y predicándonos, porque nuestro corazón lo necesita. Y el primer punto es esto, diríamos el primer sermón que deberíamos escuchar todo el tiempo es que Dios es un Dios que consuela. ¿Sí? Dios es un Dios que consuela. Dice ahí el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ese es el mensaje. ¿Quién lo dice? Dios. Isaías es el mensajero. Isaías es aquel que lleva el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es esto: consolaos, consolaos. 2 veces se repite esta palabra y comúnmente los comentaristas han dicho que cuando una palabra se repite 2 veces es porque dicha palabra es importante. Por eso cuando nosotros escuchamos y leemos esto, consolaos, consolaos, es un mensaje importante que nosotros debemos escuchar. Un mensaje de consuelo. Sin embargo, hermanos, estas palabras se entienden, se comprenden mejor en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de consuelo. Y específicamente lo encontramos, diríamos, en el papel del Espíritu Santo. De hecho, hay un himno que habla precisamente de esto. Pero el Espíritu Santo para nosotros es nuestro Paracleto. ¿Qué es nuestro Paracleto? ¿Qué significa esta palabra Paracleto? Literalmente significa alguien que conforta, que alienta, que reafirma y, diríamos literalmente, alguien que es llamado para estar al lado de. Eso es el Paracleto. En otras palabras, entonces diríamos que Dios es nuestro Paracleto porque Él ha estado a nuestro lado todo el tiempo. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando escucho decir a las personas que Dios llega en el momento justo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que Dios llega en el momento justo. No, eso es un error. Dios siempre ha estado con nosotros porque Él es nuestro Paracleto. Él siempre ha estado con nosotros. Esa es su promesa, amados hermanos. Por eso entendemos mejor este término en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo es nuestro Paracleto. Ahora la pregunta aquí sería, ¿de qué forma vemos que el Señor está a nuestro lado? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos comprobar? Recordemos que Isaías está profetizando en un momento difícil para Israel, en donde le dice a Israel, ustedes van a ser cautivos, van a ser llevados cautivos, pero que al final Dios los va a librar de esa cautividad. Ese es el mensaje. Ahora, el texto, cuando lo leemos, encontramos que Israel prácticamente está pasando por esta situación. ¿De qué manera Dios se acerca a Israel? ¿De qué manera le está enviando el mensaje? Le está diciendo, yo soy vuestro consolador. Por eso la pregunta, ¿de qué forma el Señor está a nuestro lado? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos sentir y palpar? En primer lugar, dándonos descanso. Dándonos el descanso que tú y yo necesitamos. Y es que cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos pasando por problemas, ¿qué pasa? ¿Sucede qué? Empezamos a cargar algo, es una carga. ¿Qué hace el Señor? Como nuestro consolador. No nada más viene y nos dice, hijo, no te preocupes. No nada más nos da una palmadita, ¿verdad? Como algunos suelen hacer. Eso no es lo que el Señor hace. No nos da una palmadita y dices, ya pasará esto. No, pues su palabra dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué hace el Señor?
y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Señor, porque ciertamente en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de cualquier preocupación, siempre llevamos una carga. Y lo que el Señor hace es decirnos: vengan a mí y yo voy a hacer que descansen. Eso significa estar al lado de. Eso significa ser paracleto. Eso significa ser consolador. Está a nuestro lado. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Señor como consolador? Pues nos dice lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. ¿Notan la diferencia? El Señor nos dice lo que nosotros, lo que tu corazón necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar palabras de ánimo, de fortaleza, y está bien. Pero el Señor nos dice lo que tu corazón necesita escuchar. Por eso, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Amén, porque eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos consuela. Nos consuela. Qué hermoso, hermanos. Y no solamente es precisamente eso de dar una palmadita en la espalda y decir todo va a salir bien, sino que el Señor precisamente está con nosotros. Esa es la otra característica de que el Señor es nuestro consolador. Él está con nosotros siempre. Debo agregar esa palabra, siempre. Él no está nada más por un momento, sí, y se va. No, el Señor está siempre a nuestro lado. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Eso es lo que el Señor hace. Así es nuestro Dios, hermanos. Él está con nosotros siempre. No por un momento, sino todo el tiempo Dios está contigo. Ahora, yo no sé por lo que pudieras estar pasando, la aflicción que traiga a tu corazón, el pesar que hay en ti. Yo no lo sé. Pero el mensaje de Dios es: yo estoy contigo siempre. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿verdad?, cómo el Señor va a reafirmar esta promesa de que Él va a estar siempre con nosotros, porque a veces a nosotros se nos olvida, hermanos, muchas veces se nos olvida esta promesa del Señor, que Él está con nosotros, siempre, se nos olvida. Por eso ahí mismo el profeta Isaías, en el capítulo 51, versículos 11 y 12, el texto dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y luego el versículo 12, el Señor enfatiza lo siguiente: yo soy vuestro consolador. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros se nos olvida. Se nos olvida que Dios es en verdad nuestro consolador. Se nos olvida. Y es necesario volver a recordar que el Señor hasta el día de hoy sigue siendo nuestro consolador. Ahora tú te preguntarás:
Sin embargo, yo soy un hombre pecador. Esa es la realidad de nuestra vida y el texto no lo va a pasar por alto. ¿Cuál es nuestra realidad? Dice el punto número 2. Vimos, punto número 1, que Dios es nuestro consolador, ¿verdad? Punto número 2, que Dios es un Dios que perdona. Ese es el otro mensaje que debemos escuchar, hermanos, todo el tiempo. Dios es un Dios que perdona. Dice ahí, versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Justicia de Dios. Dios es justo, hermanos. Juegas, dijo el doctor Sproul, juegas y tienes que pagar. Esa es la justicia de Dios. Porque a veces nosotros nos enredamos en la misericordia de Dios, en su gracia. Y nos acostumbramos a ver la gracia de Dios que nos olvidamos de su justicia. Y aquí vemos aplicado en el pasaje la justicia de Dios. ¿Israel ha pecado? Sí. ¿Está sufriendo la consecuencia de su pecado? Sí. Pero vemos también a este Dios que perdona. Por eso Dios le dice ahí, hablar al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Que su pecado es perdonado. Hermanos, Dios es un Dios que perdona. Y me gusta la forma en cómo el doctor Sproul comenta esto. Dice, aunque Dios perdona a los pecadores y hace gran provisión para expresar su misericordia, Él nunca negociará su justicia. La justicia de Dios, hermanos, no es negociable. No. Por si creías que podías negociar con la justicia de Dios, lamento informarte que no se puede. No puedes negociar con la justicia de Dios. Israel, hermanos, está sufriendo las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Conozcamos algunos aspectos de esta desobediencia. Ya el profeta Isaías lo ha mencionado en el capítulo 1. Israel se ha rebelado contra Dios. ¿Qué ha pasado con Israel? Se rebeló contra Dios. Dice Isaías ahí capítulo 1 versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Ese es el mensaje. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron? Dice, y ellos se rebelaron contra mí. Israel se ha rebelado. Eso es. ¿Qué está pasando con el pueblo? Es un pueblo que se ha rebelado. ¿Qué más? Israel ha endurecido su corazón, hermanos. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Su mente está entenebrecida. No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esa es otra verdad, otra realidad, que por eso el pueblo está sufriendo. ¿Qué más? Y esta es aún más fuerte todavía que las dos anteriores. Dice que Israel está depravado. Y no solo depravado, se ha vuelto un provocador. Dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Guau. ¿Quién puede estar ante la santidad de Dios, hermanos? Ante su majestad. Cuando la Biblia nos habla y habla a nuestro corazón, realmente sale lo que hay en nosotros. Lo vil y pecaminoso que somos, amados hermanos. Esa es nuestra realidad. Y aquí el texto nos está diciendo. Pero
en medio de esa situación, hermanos, en medio de nuestra realidad, podemos ver a un Dios que perdona. No nos olvidemos de eso, hermanos. No nos olvidemos de este Dios que perdona. Porque aquí el protagonista no es Israel, no es el pueblo, es Dios. Es Dios que está diciendo, yo soy tu consolador y yo soy tu Dios que perdona tu pecado. Es lo que Dios está diciendo al pueblo. Yo soy este Dios que perdona. Y ahora, hermanos, pensemos en nuestra realidad, en nuestra condición, en nuestra situación. Por eso el salmista David en el Salmo 51 nos habla de este Dios misericordioso, de este Dios justo, pero también este Dios que perdona los pecados. Hermanos, somos pecadores. Esa es nuestra realidad y no podemos negarlo. Nadie puede decir yo no soy pecador, porque todos somos pecadores. Y la justicia de Dios se aplica. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros hemos pecado, pero Dios no nos ha matado, pero Dios no nos ha ejecutado. Eso es lo interesante de esto, hermanos. Que somos pecadores, pero Dios no viene a los 5 minutos a destruirnos. Yo te pregunto ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos destruye ya? ¿Por qué Dios no nos extermina ya? ¿Cuánto pecado hemos hecho y cometido delante de Dios? ¿Por qué Dios no nos acaba ya de una vez? Hay algo, ¿no? Hay algo aquí. Por eso es el punto número 3. Ante la condición del pueblo, y observamos la bondad de nuestro Dios. El profeta Miqueas, de hecho, dice, ¿qué Dios como tú? Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Gloria a Dios por ello. Porque por la misericordia de Dios, amados hermanos, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Por eso el punto 3, hermanos. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Hemos visto, Dios es un Dios que consuela, Dios es un Dios que perdona, pero también es un Dios que cumple su palabra, porque Dios es justo. Cuando el mensaje llegó a Israel de parte del profeta, el profeta dijo, ustedes han desobedecido y Dios es justo y serán llevados cautivos. Cumple su palabra. Dios cumple su palabra, hermanos. Y de los versículos 13 en adelante hasta el 11 encontramos cómo la palabra de Dios se cumple. Y hermoso porque a pesar de que Israel va a sufrir las consecuencias de su pecado, también hay una promesa, hermanos. Una promesa de un Redentor, una promesa de un Mesías. ¿Y cómo inicia esta promesa? Inicia con la promesa de alguien que vendrá a preparar el camino del Señor. Y prácticamente cuando leemos los evangelios encontramos, hermanos, que todos los evangelios están de acuerdo en que lo que el profeta Isaías mencionó específicamente se refería a Juan el Bautista. De hecho, Juan 1:23 dice, mismo Juan, él está diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan mismo, yo soy. O sea, prácticamente la profecía del profeta Isaías se cumple en la persona de Juan el Bautista. Dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Luego Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, como está escrito en Isaías el profeta.
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los evangelios están de acuerdo, hermanos, que la profecía de Isaías se cumple en la persona de Juan el Bautista. Sin embargo, yo no quiero que centremos nuestra atención en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, amados hermanos, no es protagonista en esta historia. Él no es el centro del mensaje, no. Isaías 45, ahí donde estamos meditando, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué dice el texto, hermanos? Se manifestará la gloria de Jehová. Esa es la promesa. Después que viene diciendo que hay alguien que vendrá a preparar el camino del Señor, el texto dice que la gloria del Señor se iba a manifestar. Y prácticamente, hermanos, Cristo es nuestro Dios y ha manifestado su gloria. Se cumplió. Se cumple la palabra de Dios. Se cumple su promesa. Juan lo dijo así en Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego el versículo 14 de este mismo pasaje dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice esto mismo que el profeta Isaías: y vimos su gloria. Vimos su gloria. El versículo 5 del capítulo 40 de Isaías dice que la gloria de Jehová se iba a manifestar. ¿Y qué dice Juan aquí? El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué más? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Sí. Pero eso no es todo, hermanos. Ahora, ¿por qué decimos, por qué afirmamos, por qué confesamos en este mes de la Biblia, que celebramos el Día de la Biblia, por qué afirmamos que la palabra de Dios se cumple? ¿Por qué lo decimos? Porque Isaías está prácticamente comparando la vida del pueblo como la flor del campo, como la hierba del campo, con la eternidad de la palabra de Dios. Y por eso ahí en el versículo 8 de este pasaje de Isaías 40 encontramos lo siguiente. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y a quién se refiere? Dice al pueblo. Dice ahí el versículo anterior, versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Nosotros, tú, yo, somos como esa hierba del campo que se marchita. Pero otra vez aquí Isaías vuelve a centralizar el mensaje no en nosotros, no en la fragilidad de nuestra vida, sino en la eternidad de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, hermanos, es firme, segura, es nuestro escudo, es nuestro castillo fuerte. La palabra de Dios es nuestra protección, es nuestra seguridad. Esto es la palabra de Dios. Por eso se cumple. Por eso Jesús dijo: tu palabra es verdad. Así lo entendemos y así lo confesamos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos como esa hierba, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la promesa final? Porque no queda ahí, hermanos. O sea, no se queda ahí nada más en mostrarnos que el Señor cumplirá su palabra. Y de hecho la cumplió, porque cuando se anunció la llegada del Mesías, el Mesías vino y se cumplió la promesa. Sin embargo, diríamos que la promesa final aún todavía no se completa. ¿Por qué? Porque, primera parte, el Mesías iba a venir.
esta promesa se cumplió, ¿cierto? En su primera etapa. Sin embargo, Cristo volverá por segunda vez. Cristo vendrá otra vez. Su palabra se cumplió. El profeta Isaías dijo, ahí lo leemos, versículo 10 del pasaje, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Así dice. Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos, el Señor vino, como dijo Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero Él vendrá otra vez. Él volverá por segunda vez y la iglesia debe estar esperando la llegada del Mesías. Tú debes estar esperando la llegada del Mesías. No pierdas la esperanza, porque la promesa de Dios es fiel. Si Cristo prometió que volvería, te aseguro que Él volverá. Ese es el mensaje que debemos predicarnos, hermanos. Que el Señor volverá. Y sabe, cuando el Señor vino, Él asumió el título del pastor. ¿Sí? Precisamente hoy se celebra el Día del Pastor. Pero no queremos centralizar el mensaje en el pastor, sino en el gran pastor de las ovejas, como dice el libro de Hebreos. ¿Qué hace y qué hizo el pastor? Versículo 11 del pasaje de Isaías 40. Yo soy, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y es lo que hizo el Señor cuando Él vino. Lo leemos ahí en Juan 10, 11 y 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús es nuestro buen pastor, amados hermanos. Por lo tanto, podemos decir contundentemente que Dios es un Dios que cumple su palabra. Él cumple su palabra. Yo quiero terminar. Siempre recuerdo las palabras de Martín Lutero, porque precisamente tienen una gran verdad en esto que hemos escuchado el día de hoy. Martín Lutero dijo, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Es cierto, todos los días olvidamos el mensaje del Evangelio. Estamos enfermos, hemos pecado o estamos afligidos, sea en la circunstancia en la que nos encontremos, nos olvidamos de este Dios consolador, de este Dios perdonador y de este Dios que cumple su palabra. Se nos olvida, hermanos. Por eso, parte de este evangelio que hoy hemos visto, que hoy hemos escuchado, es que Dios es un Dios que consuela, Dios es un Dios que perdona y Dios es un Dios que cumple su palabra. Pero lo que hemos visto en el texto de hoy, de Isaías 40, es la gracia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios en acción. Y por su gracia, como decía el apóstol Pablo, por su gracia somos lo que somos hasta el día de hoy. Yo pregunto, ¿mereces esto? ¿Merecemos esto? Si ya nos dimos cuenta cómo somos, hermanos, yo diría que no lo merecemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No merecemos esto. Entonces, es por su gracia, hermanos. Esta gracia que nos ha dado la redención, la consolación y la promesa que nuestro Señor Jesús vendrá otra vez. Es por su gracia. Es su gracia que hasta el día de hoy sigue
sustentando nuestras vidas. La gracia de Cristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de estos mensajes que debemos escuchar, no busquemos en otro lado. Aquí está el mensaje que debemos escuchar todo el tiempo. De esta manera, hermanos, cerramos estos sermones del mes de la Biblia y que realmente nos haya motivado a cada uno de nosotros a leer y estudiar esta palabra, que como hemos visto, en ella encontramos a un Dios que consuela, a un Dios que perdona y a un Dios que todo el tiempo habrá de cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones, amados hermanos.